con Fernán Mirás acá en Notas Verdaderas y en la presentación veíamos, bueno, tu larga trayectoria de actor desde los 15, 17. Además que 17. debutaste con De Niro como espectador, ¿no? Ya eso es como fuerte. Fue como raro porque él hacía la misma obra en Nueva York y De Niro era amigo de Lito Cruz. ¿Qué? Lito le había ido a ver la obra allá y él le dijo, De Niro le dijo, Lito le dijo, me gustó mucho la obra para hacerla. Y De Niro le dijo, si la haces la voy a ver cuando estrenes. Y vino al estreno. Pero me acuerdo que yo debuté en eso. Hacía poco habíamos visto acá Solos en la Madrugada. Ah. Y además yo recuerdo que en mi casa se veía Los Miedos, Atreverse no, lo hice yo. No, ahí te mirabas a vos. Ahí me miraba yo. No, claro, Los Miedos. Los Miedos. Entonces yo recuerdo que yo estrené y estaban... ¿cómo se llama el de los... Sí, Solos en la Madrugada. Solos en la Madrugada. Sí. Ya nos va a venir. Y estaban... Pepe... ¿Cómo es? No sé por qué no. Ay, bueno, no importa. Después lo arreglamos. Después lo arreglamos. Sacristán. Sacristán. Que era raro ver a Pepe Sacristán ahí en el estreno. Sí. Y había actores de acá que yo admiraba mucho, que había visto como la Dufo, digo, que veía en mi casa. Y después de eso, la cena y que había venido De Niro con Christopher Walken, que también vino con él. Y después, cena, y después un auto que con un grupo de esa cena que iba, me dejaron en Puente Pacífico para tomarme el 166. Digo, déjenme acá. Y yo estaba esperando el 166 y me acuerdo que sentí, nunca más me va a pasar nada ya en la vida, porque era demasiado como De Niro en el estreno. Para mí había sido fuerte ver a los actores que yo conocía de acá, que no conocía, salvo a Cacho Bidonde, que era mi maestro, en el estreno y conocerlos después. José Sacristán, De Niro, Christopher Walken. Y me acuerdo que la sensación fue como... Mierda, ya está, me pasó todo ahora que ya... Tenía 17. Me agarró como una angustia, claro, de decir, bueno, ahora todo lo demás no va a ser tan divertido, digamos. Y después vino la locura de Tango Feroz y después, todo eso. en el medio, después de eso hice una película con Lee Bullman. Ah, bueno, esa entonces no me también acordaba. dije, parece que pueden pasar más cosas. No, digo como situaciones de decir, estoy trabajando con Lee Bullman a los 18, y después vino Tango Feroz, que yo tendría 21. Bueno, sí, también fue como decir, bueno, parece que van a seguir pasando cosas. Ahora, siempre te mantuviste con los pies en la tierra, diría mi mamá, ¿no? La verdad es que quiero creer porque que hay sí. algunos que, digamos, Tango Feroz, una publicidad y ya de pronto se sienten, bueno, te miro distinto. Bueno, yo te voy a mirar distinto. A ver, dale. No, la verdad es que, viste, me parece que esas cosas pasan o no pasan. Me parece que también hay veces en que el medio a veces... Hay algunos casos en los que alguien vive mucha fama por una situación o una propaganda o un escándalo, digamos, y que eso te quema un poco más la cabeza para mí. Porque bueno, a vos te ha pasado también, uno siente el momento en el cual empezás a ser conocido y qué sé yo, y uno se tiene que acomodar a eso, su familia se acomoda a eso, es como una situación distinta, ¿no? Que uno se acomoda. A mí me parece que me pasaron cosas muy fuertes, pero que yo tenía una vocación muy fuerte y de alguna manera el proceso había sido bastante, ¿cómo decirlo? Yo estudié, me gustaba mucho actuar y estudié mucho teatro, entonces para mí eso te acomoda un poco, ¿no? De decir, bueno, yo sé por qué, esto es la consecuencia de eso. Me parece que te protege, ¿no? Más el hecho de que en tu casa no lo vivan como algo que también cómo se acomoda a tu familia siga siendo el mismo que... Para ellos seguís siendo el mismo y para tus amigos, y eso también ayuda, ¿no? Porque medio es lo que... Una vez escuché decir a Madonna, la fama no te cambia a vos, cambia tu entorno primero. Y el tema es cómo vos te adaptás a eso. Y recuerdo que era la definición así perfecta. Yo recuerdo de nada. Por ahí alguien que no ves hace 20 años y te dice, no me vas a saludar más. Y decís, pero no nos vemos hace 20 años. O sea, ya te están preguntando si estás cambiando y vos... Ayer eras el mismo que hoy, digamos, ¿no? Entonces, para mí es como uno reacciona a el afuera, es lo que te puede complicar. Ahora, en esta popularidad que tenías tan ganada a lo largo de años de trabajo y de carrera, y también siempre fuiste expusiste lo que pensabas, ¿no? Y en los últimos años en la Argentina ¿Qué años?
moviditos. Los últimos movimientos. Bueno, Argentina siempre está movidita. Es verdad. Nunca he estado tranquilo. Nunca tenés tiempo para relajarte y decir, bueno, ya está. Ahora, sí lo que pasó, y como veíamos en el informe inicial, esta cosa de vos con un grupo de actores muy consagrados manifestaron su apoyo a distintas políticas del kirchnerismo. Y esto automáticamente pasó a ser, digamos, motivo de sospecha, que lo hacían por conveniencia, ¿no? Sí, me parece que ahora además es como que es el deporte del momento, como que claramente hay una decisión del gobierno actual de perseguir a todo y tirar un manto de sospecha sobre cualquiera que haya apoyado el kirchnerismo o dicho algo relativamente no malo del kirchnerismo. Pero bueno, supongo que yo te diría que el proceso todo ayuda a que uno se lo banque, digamos. Por un lado, uno no deja de ser grave que estén persiguiendo a la gente, porque esto es así, de maneras estúpidas, con argumentos ridículos, digamos. Yo en el caso particular de mi gremio, como te decía, qué sé yo, han salido listas de actores que apoyaron y yo me he cruzado actores que me dijeron, hijos de puta, me pusieron en la lista y yo soy antikirchnerista, o sea, no importa. Todo esto porque habían trabajado. Porque habíamos trabajado en miniseries en las cuales, digamos, si vos laburás en este palo, vos hablás mucho de política con los actores, vos sabés quiénes son kirchneristas, quiénes no, digamos, podés saberlo o no, no necesariamente, pero de los que uno sabe, no sé, por ejemplo, todas esas miniseries que dieron muchísimo trabajo, no a los actores, sino a los técnicos, porque en general en un equipo hay más técnicos que actores, y que estimularon mucho una ficción que no esté tan atada al rating. Digo, por muchos aspectos me parece que fue muy positivo y dio mucho trabajo, es una industria. Que de hecho... Digo, yo ahora que soy director de cine, conozco muchos, digamos, durante estos años, muchos técnicos de cine que están pasando un pésimo momento porque lo que había eran muchas miniseries, entre otras cosas, que además que había más trabajo, que generaban muchísimo trabajo. Digamos, en estos años de muchas miniseries, el que era microfonista se montó una empresa de sonido, o sea, crecieron muchas pequeñas empresas que trabajan en el cine y en la televisión y se me cayó el inalámbrico. No lo puedo. En este momento, el sonido, hablando de técnicos. Debe haber, pero así, queda no todo bien. No hay problema, mientras suene. Mientras suene, está. Si no, mientras se escucha, está bárbaro. No, lo que quiero decir es que uno como es uno el que se ve afectado, uno hace, queriendo o no, hay un seguimiento de, cada vez que hablan de nosotros, decís, ¿de ahora de qué están hablando? Sí. ¿Cuánto se llevó tal, cuánto se llevó el otro? Digamos, Lombardia aprovecha cualquier oportunidad que tiene para dar a entender, sin decir qué, ni quién, ni cuánto, digamos. No hay ninguna causa judicial. Sí. Pero bueno, lo que uno siente es que es para generar una sospecha y ya no importa. Y ya uno lo escucha, ¿no? A mí alguien que me dice, che, ¿y cuánto se llevó tal? Y vos decís, Pero bueno, claramente es una estrategia de, digamos, si vos ves lo que está haciendo la pata judicial que está persiguiendo en este momento al kirchnerismo, bueno, decís, bueno, no sé si me puedo quejar tanto. Pero sí, claramente hay una decisión de acabar con el kirchnerismo, de que sea solo un mal recuerdo. Yo lo siento forzado. Ahora, vos, digamos, porque uno ve el proyecto de Cambiemos, si bien Macri dijo muchas cosas en la campaña que no cumplió en sus primeros 9 meses. Decime una que sí haya. Digo, no, pero en el tema económico, digamos, si uno veía quienes integraban su equipo económico, la verdad que al menos que tengan, viste, como en esa película de Woody Allen que tiene un hijo republicano y que de pronto después tenía un tumor cerebral y era el motivo, al menos en este caso, por sentido inverso, al menos que hubiesen tenido una metamorfosis inesperada. El equipo los mismos, en el caso de Melconian. En el caso de Melconian, del propio Pratgay, de Sturzenegger, vos decís, bueno, no iban a hacer algo muy distinto de lo que están haciendo. Ahora, en cuanto a al revanchismo que uno ve en otras situaciones, en cuestiones simbólicas, yo confieso que a mí me sorprende. ¿A vos te sorprendió esto? ¿Esperabas eso? Porque, digamos, la verdad nosotros pertenecemos, yo soy más grande que vos, pero una generación en la que no vivimos eso en carne propia. En 30 y pico de años de democracia, la verdad que no vivimos esa cosa del revanchismo, del sospechoso por el otro porque piensa distinto. Claro, no...
Sí, yo te diría que fue bastante sorprendente y uno ha quedado medio azorado al principio. Ahora es más claro, ¿no? Pero los primeros meses del gobierno de Macri, uno decía, ¿estoy viendo lo que estoy viendo o estoy loco? ¿No? Como que uno no... Digo, la imposibilidad de ver televisión ahora, digamos, ¿no? Es como una especie de pecera para mí la tele. Quiero decir, si un gobierno acaba de salir del poder, es la segunda mayoría, digamos, es el otro gobierno más fuerte, perdió por muy poco, y en la televisión no hay nadie de ese gobierno hablando, digamos, lo que claramente siento es que solamente toman algún comentario subido de tono de alguien porque les sirve para hablar mal. Digo, es muy raro. Una cosa que yo primero me sorprendía más, sobre todo comparando con otras épocas, es, o sea, cuando gana un gobierno, vos en la televisión ves hablar de ese nuevo gobierno todo el tiempo. Acá ves hablar todo el tiempo del gobierno anterior y mal, ¿no? Digo, lo de la... una de las cosas que leí de Cucho Sayad me pareció una expresión perfecta, que es como la crisis autoinfligida. Sí. Claramente están forzando una situación, la pesada herencia y todo esto, que no resiste, porque incluso lo leí en Nación al poco tiempo, ¿cómo se llaman estas plumas de la Nación? No era Morales Sola, era Pagni, que decía, es un argumento que hay que ver si entra, decía. Claro. Porque no es el 2001. Claro. Entonces me parece que es forzado. Pero bueno, no podés... lo que sí me pasa es que generacionalmente yo ya viví el menemismo. Claro. Entonces uno ve cuáles son las políticas económicas y hacia dónde van, la vuelta del FMI, digamos, uno lo vio todo. Yo la verdad es que pensé que si ganaba Macri iban a inventar un nuevo argumento, quiero decir, la iban a disfrazar de otra cosa, ¿no? Como en el menemismo el 1 a 1, claro, era la zanahoria que hacía que pudieras no darte cuenta de... Pero indudablemente es liso y llano igual que el menemismo, de manera más rápida, y solamente eso puede resistir si llenás de periodistas de derecha, opinadores de derecha, comentaristas de derecha, economistas de derecha, toda la televisión, ¿no? Es como... yo el otro día decía, de la angustia de ver cómo le están diciendo a la gente una cantidad de cosas en las que yo no me las creo, al hecho de sentir que todos los debates, yo digo, es como un partido de tenis, pero que de un lado de la cancha están todos y del otro lado no hay nadie. Entonces están todos criticando el kirchnerismo y defendiendo políticas de derecha o neoliberales. Entonces se vuelve un partido muy aburrido. No es que no miro televisión, los programas políticos, miro un poco y primero me angustiaba, ahora me aburre, porque ya sé, y además uno ya adivina qué van a decir, digamos, claro, por dónde lo van a pasar. Entonces se vuelve, por lo que genera por debajo es una angustia muy grande porque el aumento de la deuda externa, la vuelta del FMI, son todas cosas que, no solo eso, sino que a mí lo que me pasó con el kirchnerismo es que había ciertas cosas que consideraba imposibles. Y eso soy muy consciente de que me generaba una especie de desazón y de desgano. Entonces vos construías tu vida a partir no de nada colectivo, sino de algo más individual. Claro. Tu trabajo, tu familia, ¿no? Cuando aparece, a mí lo primero del kirchnerismo que me empezó a hacer como parar la oreja fue, pensé que nunca los militares podían ser juzgados, y pensé que era imposible sacarse de encima del FMI, al Fondo Monetario Internacional, pensé que era imposible independizarte y pensé que era imposible que una clase política de la cual me sentía totalmente defraudado, no yo, sino que ya había heredado de mis padres esa sensación de, digamos, la primavera alfonsinista, yo no la agarré. Claro, eras muy chico. Mis amigos, 3 o 4 años más grandes, me hablaban de política porque habían vivido la primavera alfonsinista, pero yo ya nací, nací como joven en otro momento, entonces no era nada la política. Y entonces esos sucesos centrales que a mí me parecían imposibles, digamos, era como, viste, para mí era como hablar de una utopía. Claro. Como si hoy, digamos que en un discurso naif uno puede escuchar a alguien que dice... che, tendrían que juntarse todos los partidos, ¿viste esa cosa? Una mirada naif sobre la política, ¿no? Tendrían que ponernos todos de acuerdo, tendría que ser un país unido y luchar todos juntos. Quiero decir, sí, ¿quién no te va a decir que sí? Pero no sale así. Es que no es así, cuando no es así como hay funciona. Intereses en disputa, ¿no? No, además, si no existiera un poder fáctico,
desde los reyes hasta acá, no habría nada contra qué equilibrar, pero eso existe. Sería un mundo perfecto. Claro, entonces en general, bueno, nada, digamos, esa visión naif, para mí pensar en los 90, en los militares presos después de la audiencia de vida de Punto Final, pensar en una clase dirigente que gobernara para la mayoría y no para el poder económico, y un par de cosas más, eran utopías imposibles. Pero imposible al punto tal que decís, ni las decís. Y a mí lo primero que me sorprendió del kirchnerismo fueron esas cosas y sentir que puede pasar. Para mí, entre las cosas importantes que deja el kirchnerismo, una es saber que puede ocurrir, que puede un partido político, un colectivo defender más derechos de la mayoría. Entonces lo que me pasa ahora es estar viendo todo al revés. Digamos, veo cómo de a poco todas esas cosas, veo cómo están tratando de arruinar Aerolíneas Argentinas para volver a privatizarla. Ya, digamos, uno lo ve un poco esta cuestión que era tildada de la campaña del miedo durante la campaña, es verlo todo. Están haciendo todo. Entonces, se trata de cómo lo disfracen un poco más, un poco menos, pero uno ya los vio, son los mismos además, ¿no? Digo, que Melconian sea un fondo buitre y haya ido él a negociar los fondos buitre, que le hayamos pagado una fortuna, y que volvamos... Bueno, otra cosa que te decía, como hito, el desendeudamiento. Claro. Es decir, no podemos ir a ningún lado porque siempre... El FMI, yo como que nací con el FMI. Quiero decir, generacionalmente es algo que lo oíste de... ¿Viste? Está el dulce de leche, la selección... La virome y el FMI. Claro. Decís, ¿por qué era parte? Y en un momento dejó de serlo, ¿no? Claro. Entonces, ahora, ver cómo desandan ese camino... para mí la única diferencia, para mí muy, muy importante, es que yo vi que eso puede cambiar, que puede ocurrir, que te saques de encima el FMI, que no te vengan a decir que hagas todo lo que ellos dicen para que se funda el país. Entonces es muy angustiante, este es un momento muy angustiante en que uno mira, como te digo, la tele como una pecera donde se dice siempre más o menos lo mismo, pero creo que es un plan económico que solamente lo podés meter así. Si no le mentís a la gente todo el día sobre otras cosas y no le hablas de otras cosas y le hablas de la corrupción kirchnerista y no le hablas de las cuentas offshore o de la plata de Michetti en su casa, no podés vender este plan económico. Bueno, vamos a seguir hablando sobre todo esto y sobre proyectos presentes y futuros. Prometo responder más corto. No es necesario. Es importante expresarse, hablar, porque viste, si no son lindo tener programas un programa de videoclip. Sí, ¿viste? Tener un programa con tiempo. No. Me voy a tirar un ratito incluso en un momento. Me voy a tirar a dormir una siesta. Cuando tengo un programa con tiempo yo aprovecho. Aprovechas para relajarte. Un poco, Está muy bien. Porque cuando son notas cortas no tengo tiempo. No hay forma. Bueno, seguimos en el próximo bloque con Fernán Miras.